Nuevo capítulo de Historias de Terrícolas para Terrícolas. Esta vez hablamos desde el retiro. Así es, hoy nos acompaña Jorge Avilán, un terrícola con gran experiencia y con un punto de vista diferente a la mayoría. Bien, hoy tenemos a Jorge Avilán en Historias de Terrícolas para Terrícolas. Yo no sé qué tan terrícola es usted, yo creo que ustedes lo hicieron y botaron el molde. Jorge, en su estado de LinkedIn dice retirado. ¿Esa vaina qué significa? Pues eso, retirado. Ya terminé mi etapa. Decidí un poco en qué fecha la terminaba, porque la ley dice que es 62 años. Yo lo hice a los 63 y unos meses. Y retirado es que dejé de hacer lo que hacía profesionalmente. Ajá. Me retiré de mi carrera. Y eso lo dije hace 4 meses y lo sostengo todavía hoy. ¿Y cómo ha sido esa nueva etapa de la vida? La verdad me he sorprendido positivamente. Sí. Yo tomé la decisión porque pensaba que ya era el momento. No es que me sintiera cansado. Yo creo que vos me ayudaste en algún momento esa conversación porque me decías, sonas más aburrido que cansado. Y estaba aburrido de la situación particular de la que estaba viviendo, pero al final de cuentas también era, yo diría, un cierto cansancio de tantos años de hacer tanto lo que hacía. Pensé que iba a ser bueno, que manejar mi tiempo iba a estar bien y que iba a hacer deporte y leer y la verdad ha sido mejor que lo que había pensado. Ha sido muy positivo. Estoy disfrutando mucho lo poco que hago y pretendo seguir así. No quisiera cambiarlo, ni me arrepiento, ni quisiera echar para atrás. O sea que me he sorprendido. Hasta ahora vamos bien. Hasta ahora vamos bien. Jorge, normalmente esos grupos de amigos que tenemos que más o menos están en la misma edad, ¿de qué te empiezas a dar cuenta en esta etapa de retiro? Me ha sorprendido mucho que, sobre todo los cercanos a mí, las mujeres, todas manifestaban mucha felicidad por llegar al momento de retiro y poder salir de trabajar. Los hombres más callados, como sentía como que tenían más dudas o mucha incertidumbre de lo que sería esta nueva etapa. Y cuando empieza a pasar, la situación es totalmente diferente. Mis amigos están tranquilos, se ocupan en cosas triviales y los veo bien. En cambio, mis amigas quieren prolongar su etapa productiva, no quieren aceptar el retiro, encuentran sobre todo motivos no para ocuparse, sino para ocuparse como profesionalmente y de vengar, sin mucha necesidad de ganar plata. Incluso veo amigos que sí tienen más necesidad de ganar plata y van un poco a su aire. Me ha sorprendido porque yo pensé que las mujeres iban a estar más cómodas en el retiro porque yo veo a las mujeres como con mayor capacidad de disfrutar el día a día y la rutina, y sus grupos de amigas les ayudan mucho, y ha sido todo lo contrario. Es una cosa que me ha llamado la atención. Claro, es un grupo muy reducido, no es un universo para tomar una decisión o hacer una reflexión, pero eso me ha llamado la atención y, como te digo, creo que he visto más a los amigos tranquilos y disfrutando que a las amigas, y eso me llama la atención. Digamos que no me sorprende porque yo he conocido gente ambigua y contradictoria y a vos. O sea, para mí tú estás en el top de las personas que pueden decir algo y al día siguiente decir, esto no era. ¿De dónde crees que surgió en tu vida esa capacidad para decir, no me caso con ninguna idea, así sea mía? Chévere eso que decís. No lo había visto así. No sé, yo diría que es como una permanente reflexión sobre las decisiones, una permanente reflexión sobre lo que es correcto y no. Y cada conversación genera, digamos, una nueva postura. Y nunca me he casado como con una sola línea.
Hoy puedo cambiar de opinión y me siento tranquilo cambiando de opinión porque cada día tengo más elementos para tomar una nueva decisión. Entonces, yo creo que, y tal vez eso me marcó hace 1000 años cuando empecé a trabajar, había un gerente general que decía, yo ya tomé una decisión y yo no, mi palabra no la cambio. Y a la gente le parecía que eso era fantástico, que qué tipo de carácter, qué claridad. Yo decía, pero ¿cómo puede uno ser tan definitivo? Me parece imposible ser definitivo, sobre todo en las relaciones con las personas o en los temas del negocio, porque hoy en día lo que es válido mañana puede cambiar porque el entorno cambia y no estar abierto a una nueva mirada me parece un error. Entonces yo creo que eso lo he aprendido de mirar, de reflexionar y pensar que si me equivoqué, hay que resolver, pero eso de que me equivoqué y como yo tengo carácter y de aquí no me muevo, me parece más bien una torpeza. Y eso aplica, por ejemplo, cuando uno toma decisión sobre que tal persona no debe seguir en la organización. ¿Será una buena decisión? ¿Podemos ser así tan definitivos sobre el desempeño de una persona, sobre el manejo de un negocio? Y creo que no es correcto. Ahora, sé que eso molesta un poco a la gente alrededor, pero yo creo que es lo más honesto para todo el mundo. Yo no sé si molesta, pero yo tuve la oportunidad de trabajar con personas que te reportaban y casi que los enloquecía. O sea, normalmente se espera un jefe que me dé guía, que me diga por dónde. Y tener la oportunidad de trabajar contigo es, pues mañana, hoy digo una cosa, mañana puedo decir otra, no te comas el cuento mío, pero pon tu criterio, pero tengamos conversaciones. O sea, ¿cómo crees que surgió esto en ti de tener esa oportunidad de liderar desde un lado? Que te lo digo, yo lo veo en muy pocas ocasiones. No ser el líder o el jefe que te da cuerda, sino el jefe que te cuestiona y que te pide que tengas criterio para tomar decisiones. La verdad no sé eso cómo se construyó. Obviamente ha sido a lo largo de mucho tiempo y de ver muchos líderes. Yo creo que me quedo con eso que te dije del gerente general, que yo lo veía, que él decía una palabra y eso era rotundo, contundente. Y ahora que te escucho con la pregunta, eso le da tranquilidad a la gente. Pero finalmente, sobre todo cuando uno trabaja con gerentes, es distinto. Yo espero que un gerente sea una persona que piense, que tenga criterio, que ayude a construir la decisión y no una persona que espere que yo le dé una instrucción. Entonces, eso era forzar a la gente a que diera un paso más, que pusiera su punto de vista sobre la mesa y que ayudara a construir las decisiones. Creo que, yo no sé si eso lo saqué de algún libro, pero me parece que tal vez Borges decía algo así de que el verdadero diálogo es no en el que uno trata de convencer al otro, sino entre que las posturas de cada uno construyen una nueva realidad. Entonces, mi invitación siempre era que el otro que estuviera sentado conmigo ayudara en esa conversación, que fuera una verdadera conversación con puntos de vista genuinos y además tener la apertura para escuchar al otro. En la relación jefe-subalterno, para el subalterno lo fácil que es que el jefe me diga qué hay que hacer. Y además que si sale bien, pues el mérito se lo lleva el jefe. Fatal. Yo prefiero que yo me lleve el mérito y no que sea mi jefe el que se lleve el mérito. Pero si sale mal, quedan tranquilos porque mi jefe dijo. En los negocios es muy difícil tomar decisiones porque no se tiene toda la información, no se sabe cómo va a estar el entorno mañana y tiene que ser una decisión lo más inteligente posible. Yo siempre me cuestioné mucho todas las decisiones que tomaba y todo lo que hacía y por eso estaba dispuesto a cambiar. Yo esperaba un poco eso de la gente. Tal vez no es lo más cómodo para ellos, pero creo que en ese camino hubo algunas personas que crecieron mucho y que se volvieron muy fuertes. Pero también entiendo que los que esperaban que yo les dijera qué hacer, sufrieron mucho y no la pasaron bien. Pero creo que mi invitación era hagamos lo mejor por la empresa y por nosotros. Es lo más honesto. Pero pues así es.
No puedo decir mucho más. No, y me gusta porque es una forma distinta de ver qué es ser jefe, cómo liderar, cómo gestionar. Tú terminaste tu carrera siendo gerente general de Chilco y estuviste 12 años. Y en esos 12 años multiplicaste por 14, 15 la venta y por no sé cuántas veces el EBITDA. Sí se puede hacer desde una perspectiva distinta. Eh, pues tendríamos que decir que sí, los hechos pueden ayudar a corroborar esto. Creo que sí, pero no podemos dejar de ver el entorno. No solo el negocio en el que se estaba, sino la situación de la empresa. Y yo creo que lo que ayudó mucho a que esto pudiera pasar es que yo disfruté de una oportunidad, yo diría, única en la vida. Porque yo trabajé en muchas empresas, pero en casi todas, casi que todo estaba dado y decidido y la estrategia era construida muy desde arriba. Acá la empresa me dijo, tenemos esta situación, esto es un problema en el que nos metimos porque compramos una empresa en Colombia y la operación es muy mala. Nosotros lo vamos a apoyar, vamos a ayudarle a construir las decisiones, pero traiga ideas y traiga propuestas. Entonces, fue un buen momento en la vida porque ya tenía mucha experiencia, tuve carta blanca, tuve apoyo en inversiones y tuve una junta directiva que era muy cuestionadora, pero también muy abierta y también que permitía que se hicieran cosas, que se corrieran riesgos. Entonces, yo diría que no es solamente una cuestión del estilo, sino que fue una mezcla, la suma del estilo más la situación de la empresa, más la calidad de los accionistas, más la calidad de la junta directiva. Entonces, a veces uno, cuando ve casos de negocios, apunta de que es, no, el genio fue este, o el inversionista que fue genial, puso una plata y tenía una visión única. No, yo creo que pasan muchas cosas, tiene que haber muchos elementos y tal vez un poco de suerte, sin duda alguna, porque si aquí no hubiera habido suerte, yo al tercer año habría sido despedido. Bueno, ¿y para ti qué es la suerte? Pues esa pregunta sí es muy difícil. No sé, la suerte es como, no, que pase lo inesperado. La suerte puede ser buena, puede ser mala. Y tú planeas para hacer algunas cosas, pero cambió el precio, un competidor tomó una mala decisión o te encontraste un negocio y te metiste en él y resultó bueno. Una cantidad de elementos que en los negocios no se pueden ver todos antes de que pase. Entonces, la suerte son los temas fortuitos que pueden ayudar o pueden ir en contra del negocio. Nosotros hicimos, por ejemplo, un proceso de diversificación que fue muy positivo. Nos lo encontramos y estaba ahí a la vista de todo el mundo y nos dio por hacer la pregunta de si compramos una empresa de estas, ¿qué puede suceder? Nos metimos por ahí sin saber cómo hacerlo. Y este fue un caso muy interesante porque todos los parámetros que nosotros construimos en el negocio, todos fallaron. Todos fueron diferentes a lo que pensábamos. Pero una sola cosa salió bien, el resultado financiero. Y aprendimos que el negocio era totalmente distinto de lo que pensábamos. ¿Que fue una buena idea? Yo no sé, porque es que nos metimos sin saber en qué nos metíamos. Y funcionó perfectamente. Y se convirtió en uno de los puntos más importantes para el crecimiento de la empresa. Entonces sí, hay mirada del negocio, hay análisis estratégico, hay análisis financiero, pero tuvimos una cantidad de cosas que no previmos y que salieron inversos a lo que pensábamos, pero la suma de todas fue positiva. Entonces yo digo, ¿fue una buena decisión? Pues después de que no tiene el resultado positivo, fue una buena decisión. Pero como nos metimos, había sido un error pero grandísimo, porque no sabíamos nada. Y ha podido ser un gran fallo. Entonces, la suerte es que te encuentras lo que no estás pensando que va a venir. Y puede ser bueno, puede ser malo. Hay un tema que yo admiro en vos, nos conocemos hace 10, 11 años, y es tu capacidad para meterte en algo
fallar y decir, fallé, aprendo de esto, no lo vuelvo a hacer, pero pasar rapidito el tema del fracaso y no sufrir con eso. ¿Cómo le hacías? ¿Cómo le hacías y cómo le hiciste en tu vida? Bueno, no lo sé. Yo creo que, ahí me recuerda mucho a ver, siempre, primero, en los negocios siempre se habla de que es importante la creatividad, la innovación, y de eso se habla, todo el mundo es genio y todo el mundo habla de Steve Jobs, pero es muy difícil. Yo me acuerdo cuando estábamos, a mí creo que se me quedó lo que me pasaba en Kraft. En Kraft queríamos lanzar nuevas presentaciones, nuevos sabores permanentemente, pero casi todo el mundo decía, no, yo prefiero no lanzar sino uno o dos. Y la razón es que si tú lo lanzabas y fracasaba, te daban con un mazo en la cabeza. Yo me acuerdo que una vez le dije al presidente de Latinoamérica, pero aquí el sistema va en contra de la creatividad y la innovación, porque si lo haces y fallas, te matan. Entonces, yo creo que la creatividad y la innovación, ahí aprendí que hay que estar abierto al fracaso, porque si no, nunca vas a tener éxito. Lo más fácil es, para uno cuidarse, no innovar ni presentar nada nuevo. Y yo creo que en Chilco teníamos la necesidad de innovar, porque para crecer teníamos como que hacer unas inversiones muy grandes, y la única forma que encontramos fue diversificar, y encontramos este negocio de redes, y pues también yo creo que la junta directiva dijo, hagamos una prueba, metamos en el negocio pero con cautela. Entonces yo creo que ahí era la apertura a fracasar, era una invitación a fracasar, y yo creo que yo cómo lo hago, no sé, yo me metía y decía, bueno, si funcionó bien y si no funcionó, pasamos la página pero ninguna de las inversiones que se hacían en la innovación eran inversiones que iban a quebrar la empresa. Ya. Entonces, Pero con ese un riesgo medido. Yo creo que está bien dicho así, un riesgo medido. Con esa forma, yo creo que pues no era el fin del mundo. Y yo creo que en Chilco me ayudaron mucho, que en una junta directiva presentamos un negocio que fue un fracaso horrible, de unos motores para unos campos de riego de arroz. Y eso no funcionó por muchas razones. Yo creo que estuvo mal medido el mercado. Bueno, como siempre, la suerte. Ahí la suerte jugó para el otro lado. Y después de un par de años de tratar de darle la vuelta al negocio, fuimos a la junta y dijimos, mire, hay que perder esta plata, hay que retirar esos motores. Hicimos esto fracasó y esto salió bien, pero el negocio no es positivo. Y me sorprendió que la persona en la junta directiva que era más crítica y más fuerte económicamente hablando, se paró y dijo, los felicito. No solamente intentaron hacer un negocio nuevo, sino que si el negocio no funcionó, vinieron aquí y dijeron, fracasó por esto y vamos a retirar el negocio. Y ahí yo ya cogí mucho valor para decir, no, yo sigo, hay que seguir intentando, pero yo creo que al final de cuentas se necesita también unos accionistas y una junta directiva que sean capaces de aceptar el fracaso. En una sociedad en la que fracasar o un tropiezo inclusive es mal visto. Entonces, yo creo que tuve el valor para hacerlo, sí, pero también aprendí que estaba apoyado y había visto en el pasado que las empresas no están muy dadas a experimentar y castigan el fracaso o los errores de una manera muy contundente. Y yo creo que esa palabra me ha marcado mucho porque creo que no se puede ser contundente, ni con las personas, ni con los negocios, en ninguna situación, porque hoy tú dices, vamos al fútbol, el mejor equipo del mundo es Barcelona, mañana lo eliminan y no, eran una porquería. Y no era ni lo uno ni lo otro. Entonces, yo creo que esa actitud ante la vida también hay que usarla, hay que hacerla con mesura, porque sobre todo dentro de las empresas eso no se permite. En la vida personal, sí, es mucho más fácil y habrá gente que lo compre y gente que no, pero yo creo que uno tiene que ir tranquilo de intentar hacer siempre lo mejor y si no funciona, no romperse por eso. Me conecto con una conversación que tuvimos, que tú me contabas que
tu viejo tenía un cargo casi que itinerante. O sea, cuando tú eras chiquito, viajaron por muchos sitios de Colombia, donde básicamente llegaba, trabajaba y si le decía a los 5 meses nos vamos, nos vamos. ¿Qué generó eso en ti, ese movimiento permanente de tu papá? Ese tema, ¿cómo te quedas con una conversación? Eh, pues claro, ahora que me lo preguntas así en este momento, eh, yo creo que al final de cuentas mucho valor para acometer nuevos retos. Eh, yo creo que tuvo una cosa muy positiva en que fue lanzado, tuvo confianza en sí mismo. Eso me pareció muy potente. También eso le funcionó muy bien en una gran parte de su carrera, pero después dejó de funcionarle y por alguna razón encontré que el otro tema es que cualquier salto no vale, cualquier riesgo no vale. Hay que medir un poco más los riesgos. Y yo creo que él, de pronto, también no sé si uno en la vida se va gastando, pero él fue arriesgado, tenía fuerza y saltaba y caía parado y seguía y volvía a saltar y eso está muy bien. Pero llegó un momento en que eso le empezó a fallar y el cálculo le empezó a fallar y no lo leyó a tiempo. Y yo creo que esto vuelve un poco a la primera pregunta que me hiciste, ¿por qué esa actitud de estar dispuesto a cambiar de un día para otro? Porque uno no se puede quedar con que este es mi método y siempre ha funcionado, porque puede dejar de funcionar. Pero se me ocurrió justo ahora que me haces esta pregunta. Y yo creo que ese cuestionamiento permanente, no solamente en las decisiones, sino en el método, hay que tenerlo, hay que estar despierto. Y yo creo que tuve la fortuna en mis últimos 12 años de trabajo, de todo lo que pasó, pero además tenía este aprendizaje que apenas vengo quizás a descubrir en esta conversación, porque no lo tenía, por lo menos no lo tenía visto así. Chévere, porque llega un punto en la vida en que tú coges todo lo que pasó y lo pones acá. Y hay algo que tú mencionas y es que nos volvemos adictos a ciertas cosas y creemos que eso nos hace exitosos. Tú después entraste a trabajar, no, hay un cuento antes que es espectacular. Te vas a Estados Unidos a estudiar inglés. ¿Cómo es ese cuento? Además en esa época. Claro, en esa época, ese cuento, la verdad es algo que yo terminé agradeciéndole mucho yo creo que mi mamá fue la de la idea, pero mi papá estuvo a bordo. Yo me gradué de bachillerato y cuando me iba a graduar, yo tenía 16 años no más, y me dijeron, te vas de intercambio a Estados Unidos para aprender inglés, porque esa es la clave para el éxito en la vida. Y yo que no tenía ningún plan ni mucho criterio, dije, lo que sea, yo me fui. Y estuve un año haciendo el bachillerato y me gradué, y yo me fui cero inglés, absolutamente cero, y aprendí razonablemente bien. Y después de un tiempo regresé acá y eso resultó ser lo que dijeron mis papás, la llave para mi camino profesional. Gracias a eso yo pude pagar la universidad porque yo fui después profesor de inglés. No creo que haya sido un muy buen profesor, pero me pagaban por eso. Y gracias a eso me pude graduar. Gracias al inglés conseguí mi primer trabajo porque necesitaba una persona que hablara con una persona allá en Estados Unidos para hacer importaciones de equipos médicos. Yo trabajaba en un laboratorio médico americano y el inglés me siguió abriendo las puertas en los siguientes trabajos y tuve exposición en unas empresas muy buenas. Así que pues, hace tanto tiempo que hice eso, era muy raro que se hiciera. Y era una aventura muy loca, porque era ir a vivir a una casa en Estados Unidos. Uno le decía que uno llegaba a la familia. Yo llegué a Estados Unidos y no tenía familia. Me pusieron a voltear de una casa para otra. Y yo no sé, claro, uno con 16 años nada lo asusta, pues nada me preocupaba. Quizá lo único que me preocupaba era que no iba a aprender. Yo pensé que no iba a aprender porque, yo te diría, duré 3 o 4 meses absolutamente incomunicado, mudo. Yo no entendía qué pasaba. Bueno, así viví, pero no recuerdo eso como qué angustia, qué situación tan difícil.
No, yo pensaba que eso Era lo iba a normal. resolver de alguna manera, o se iba a resolver solo, o qué sé yo. Pero sí, ese punto de partida es bien fuerte para mí. Yo agradezco esa decisión de mis papás porque realmente, bueno, yo tomé eso que ellos me dieron y lo convertí en una de mis fortalezas, más alguna otra, ¿cierto? O las matemáticas, o la capacidad de hablar, o la actitud de escuchar. Yo creo que sobre todo más escuchar que hablar, pero esta fue una de los pivotes en los que me basé para hacer mi carrera, sin duda. Y después entras a trabajar a Maicena Industriales. Y ese cuento me parece espectacular. Porque es ese culicagao enseñándole a una cantidad de gente cosas que la gente decía, ¿y esto cómo se hace? Y para ti termina siendo natural. O sea, esa ingeniería más el inglés más todo lo demás era como, ¿esto cómo no lo ven? Sí. Maicena fue un paso muy afortunado. Yo llegué, claro, a un área donde la mayoría de personas eran, bueno, yo era el bebé de ese equipo. Eh, Me dieron la posibilidad casi que de manejar un área que se estaba tratando de desarrollar, que era administración de ventas, administración la parte más de pronósticos, manejo de forecast, planeación de producción. Eh, Dentro de lo que decís, y te acordás muy bien, eh, en esa época empezó a llegar antes del Excel era el Lotus, y empezó a Lotus llegar uno eso a 2 las 3. oficinas y la gente hablaba de eso, pero eso no existía realmente. Y en Maicena, en Industriales, compraron un computador con Lotus y con Word, y nadie lo manejaba. Y entonces, como yo era el recién llegado que sabía inglés, me mandaron un curso y yo era el que hacía todo en ese computador. El computador, si yo no estaba sentado en él, estaba cerrado y apagado, eso era como en Y un altar cubierto. y cubierto. Entonces tuve la fortuna de mezclar el conocimiento de lo nuevo y se me abrieron unos espacios y unas conversaciones que todos eran mayores y finalmente gané un espacio en Maicena que disfruté mucho. Yo diría, siempre digo que quizás fue uno de mis mejores trabajos. No sé por qué lo digo tanto, pero sí lo disfruté porque me, me abrió un espacio que me sorprendió realmente. Yo veía a todos estos ingenieros con tanta experiencia y yo poder opinar con ellos y yo decía, ¿en qué momento quedé yo insertado en este mundo de profesionales? Y eso fue, sí, una maravilla ese espacio y nuevamente vuelvo a decir, tuve suerte que eso fuera así. Yo no creé nada de eso. Esa situación yo no la creé. Claro, pero estabas preparado, tenías los temas, es la suma de la situación más la oportunidad. Hay un tema del que no hemos hablado, digamos que específicamente, pero que me parece leyendo dentro de todo esto que para ti fue muy importante, y fue tu matrimonio. Para ti, ¿cuál fue la importancia de haber encontrado la mujer que encontraste? Toda. Eh, Primero, yo creo que uno va caminando en la vida y va estando preparado para tomar ciertas decisiones. Eh, yo lo repito mucho y además me da alegría contarlo y es que pues yo conocí a Diana en el trabajo, pero éramos solo compañeros de trabajo, no salimos y después de un tiempo ella se fue y me llamó y me invitó a una fiesta y a los 3 meses estábamos casados. Eh, Era una cosa como muy evidente para mí porque yo decía, este es el tipo de persona con la que quiero estar. Era una muy buena conversación, una conversación siempre retadora, siempre, como yo digo, cada uno ponía su punto de vista y construíamos. Y, y yo diría, me acompañó y me impulsó mucho a tomar las decisiones. Ella, yo creo que tenía ese espíritu también de que podíamos aspirar a todo y me sentí con confianza para hacer mi camino al lado de ella. Eso pasó hace ya va a ser 35 años y pues ha sido una compañía de primera clase porque son conversaciones siempre constructivas, siempre retadoras,
no hay aquí esto de todo lo que tú hagas es maravilloso, no, yo creo que siempre me ayudó a repensar las cosas y además yo diría me exigió mucho como persona. Y yo creo que ella también en este camino creció mucho. Hoy en día nos sentamos los dos, no hacemos pues todo el balance de la vida ni esto, pero sí a disfrutar mucho el momento, que hemos llegado a este momento que en gran parte uno dice, casi que la logramos. Pues uno no puede decir nunca que la logramos del todo, pero sí, llegar a este punto de la vida que nos podemos retirar con salud, con orgullo de lo hecho, los dos, pues eso ha sido parte importante en el camino. Tus dos chinos, ¿qué significaron para ti? ¿Qué significan para ti? Bueno, no, los hijos son una maravilla. Tienen todas las etapas en la vida. Primero, cuando son niños y estar con ellos y uno saber que tienen la responsabilidad de que sean personas correctas, que sean personas responsables consigo mismos, con la sociedad, que sean personas que disfruten la vida. Yo diría los primeros años son fantásticos porque es jugando y educando. Eso fue fantástico. Después crecieron y la adolescencia no la viví como gran cosa, como algo crítico. Y después hacen la universidad. Y hoy en día verlos forjando su camino y haciendo su vida me da mucha alegría, mucha satisfacción ver cómo pude con Diana ayudar a dos personas a ser parte de la comunidad y ser parte, yo diría, una parte muy positiva para la comunidad. Personas honestas, trabajadoras y personas con las que es muy rico conversar. Siempre será muy rico conversar con ellos. Entonces, es un orgullo haberlos visto todo este tiempo. Hay un cuento muy interesante. Es cuando te vas a México con otra compañía. Esa cara lo dijo todo. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, más allá de lo laboral. ¿Cómo fue esa sensación de decir, me equivoqué? El viaje a México, yo creo que primero tengo que empezar por cuando me hacen la oferta. La operación de México era una operación muy difícil para la empresa, con unos resultados muy malos. Y yo pensaba que ese tipo de reto me atraía mucho y yo era capaz de darle la vuelta a esa empresa. Eso me entusiasmaba. Yo decía, yo soy capaz de hacer eso y estoy listo y es una responsabilidad mayor a la que tengo ahora. Por eso yo decidí que quería ir. Después fui y le comuniqué pues Diana estuvo de acuerdo, obviamente, pero ya los hijos eran chiquitos. Chiquitos era 16 y 14 y ustedes no tienen mucho que decir aquí. Nos vamos. Sí, ustedes vienen. Nos fuimos y yo diría que muchísimas cosas salieron mal. Yo diría lo único que fue muy positivo es que yo creo que la compañía sí mejoró en algunas cosas en el desempeño, porque había una decisión de que había que invertir en todos los negocios y yo creo que el reenfocar parte de la organización, eso ayudó. Mas, sin embargo, vivimos en una ciudad que no era buena, era una ciudad muy pequeña. Mis hijos odiaron vivir en México. Se sintieron totalmente discriminados porque decían que los colombianos éramos subhumanos para los mexicanos. Mi esposa estuvo un poco al margen de eso porque ella estaba haciendo su doctorado, entonces ella vivía en su trabajo, entonces no tuvo mucho lío. Y pues para mí fue difícil porque en la empresa, aunque mejoramos en una cantidad de cosas, yo diría estratégicas, los resultados seguían siendo muy, muy malos. Y al cabo de cerca de 1 año y medio, yo dije, no, esta vaina está muy difícil. Yo pensé que le podía dar la vuelta a la empresa en menos tiempo, pero no lo estaba logrando. Mis hijos estaban tremendamente infelices. Ahí yo dije, esto salió mal y hay que devolverse. Fui a renunciar a la empresa. Dije, yo me voy para Colombia con ustedes o por mi cuenta, pero yo aquí no puedo seguir, aquí no estoy bien y es un esfuerzo muy grande, no solamente profesional, sino personal.
Por lo tanto, dije, bueno, si esto salió mal hay que ir a rehacer la carrera y me tengo que regresar. Fue así, es decir, suena fácil decir hoy en día, reconozco que esto salió muy mal, pero más o menos lo viví así, no lo vi como qué gran drama y qué mala decisión, no, eso salió mal. No creo que las decisiones sean, a veces hablar de las decisiones buenas o malas, no, porque es que uno dice, una buena decisión es porque el resultado salió bien. No, como vuelvo a decir, la diversificación de Chilco fue una mala decisión que salió bien. Bueno, aquí fue para el otro lado y pues nada, yo creo que también me ayuda un poco, siempre la actitud es, haya pasado lo que haya pasado, hay que mirar para adelante, no quedarse en el pasado. No sé de dónde saqué esa actitud, pero yo decía, bueno, hay que ir a mirar para adelante en Colombia en algo más. No, y yo estoy pendiente de ir a inaugurar la casa en Cali, que va a ser el sitio de tu vida. Estás invitado. Para cerrar, un día te pregunté antes de esta conversación, ¿cómo se llamaría el libro de tu vida? ¿Te acuerdas que me respondiste? Me dijiste, de lo único que estoy seguro es que no estoy seguro de nada. Y ese sería el libro de tu vida. Viéndolo en perspectiva con esta conversación, ¿cómo lo ves? ¿Lo firmamos, lo sellamos así? Yo lo dejaría, porque aunque hoy hablé con me sentí hablando como con ciertas certezas, es posible que mañana cambie de opinión. Y por eso yo creo que no sentirme absoluto y contundente sobre lo que pienso hoy me hace sentir tranquilo de que mañana puedo levantarme y cambiar totalmente mi visión. Hoy estamos diciendo que en septiembre voy a estar viviendo en Cali. De pronto en 2 meses hablamos y te digo, no, ¿sabe? Cambié de opinión. Y hay que estar tranquilos con eso. No hay que estar ni decidido ni seguro en forma absoluta, creo yo. Jorge, muchísimas gracias. Creo que este va a ser un espacio para que mucha gente empiece a ver una perspectiva distinta de lo que está pasando. De nuevo, gracias por tu amistad y en este espacio estaremos en un futuro, no lo dudo. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, ojalá haya otra tanda. Una segunda, sí. Segunda parte. Muchas gracias por todo a vos. Muchas gracias, Jorge. Esto fue Historias de Terrícolas para Terrícolas. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda, la próxima historia podría ser la tuya.